esta charla está siendo grabada en este momento y va a estar disponible en el canal ISOS TV de YouTube. Así que los que nos están viendo a través de YouTube justamente, por favor, si les gusta este video, denle su like. No se olviden de suscribirse al canal y disfrutar todo el contenido que tenemos para ustedes. Y por supuesto también darle clic en la campanita para recibir notificaciones de los nuevos contenidos que vamos subiendo para ustedes, ¿verdad? Esto es para promocionar nuestro canal que estamos ahora dándole más fuerza, ¿verdad? Así que gracias y con ustedes, Klaus, por favor, tenés la palabra. Muchas gracias, José Luis Gali, por tus palabras y es un honor para mí poder dar esta ponencia a este selecto y distinguido grupo y sin mayores prolegómenos voy a pasar a exponer el Ahí IVA se y la falacia. unieron, perdón, también más gente, Rolando Schul y grupo también, ¿verdad? Así que A todos los bienvenido a amigos todos. y bueno, saludo a todos los amigos. La ponencia se llama El IVA y la falacia de que lo pagamos todo. Es una ponencia basada en algunas preguntas que me fueron enviando los amigos de la Fundación ISO y que fui desarrollando y agregando también ideas mías. La idea es que el grupo pueda lidiar con esta realidad existente en el ambiente nacional e internacional, porque no es una falacia instalada solo en Paraguay, sino en todo el mundo. Uno puede teclear en Google quién paga el IVA y le va a aparecer el IVA lo paga el consumidor final. En alemán, en español, en inglés, en todos los idiomas del mundo. Bueno, entonces la primera pregunta era, ¿qué es un impuesto? Mi definición es, un impuesto es una especie de tributo y una obligación personal cuya fuente es la ley. Voy a mover un poquitito el panel de, de la vista porque me tapa las letras. Bueno, y la definición doctrinaria que se enseña en las universidades nacionales es la del abogado tributarista argentino del siglo XX, Dino Yaraj, que reza, el impuesto es la obligación pecuniaria que pesa sobre las personas en su calidad de integrante de un Estado por tener bienes o rentas en el mismo, exigida legalmente según su capacidad contributiva en base a las normas fundamentales del país y a los principios de igualdad, generalidad y uniformidad cuya recaudación debe destinarse a satisfacer las necesidades y servicios públicos indivisibles o el déficit de los divisibles. Entonces acá ya hay que resaltar algunos conceptos de esta definición. El principal de ello es según su capacidad contributiva. Este ilustre tributarista argentino ya habla de que el impuesto debe aplicarse a las personas según su capacidad contributiva, en base a las normas fundamentales, que sería la Constitución, teniendo en cuenta los principios de igualdad, generalidad, uniformidad. ¿Para qué? Para satisfacer necesidades y servicios públicos indivisibles o el déficit de los divisibles. Los servicios públicos indivisibles son aquellos que el Estado no puede dividirse con el sector privado, como supuestamente seguridad y justicia. Entonces, esos son los primeros lugares a donde tiene que llegar el impuesto. Y secundariamente, para cubrir el déficit de los divisibles. Los divisibles serían, como ya saben todos los liberales, educación, salud, obras públicas inclusive, etcétera. Eh, tenemos al sabio Adam Smith, que también se ocupaba de los impuestos y estableció sus famosas, pero muy famosas y conocidas cuatro reglas. Las cuatro reglas de Adam Smith. Primera regla que tiene tres conceptos, igualdad, capacidad o justicia. Segunda regla, certeza. No hace ni falta leer el detalle porque ya se subentiende, certeza. El impuesto debe ser certero. ¿Cuándo tengo que pagar? ¿Cómo tengo que pagar? Tercera regla, comodidad. Debe haber comodidad para pagar el tributo. Cuarta regla, economía. El tributo tiene que ser, no tiene que ser muy alto porque debe dejarle vivir a las personas para que puedan seguir contribuyendo. Entonces, las cuatro famosas reglas de Adam Smith son igualdad, capacidad o justicia,
Segunda regla, certeza. Tercera regla, comodidad. Cuarta regla, economía. Queda a criterio de cada uno preguntarse si esto se cumple o no se cumple. Actualmente están metiendo una nueva resolución otra vez los de la SEP, poniendo patas para arriba todo el sistema, cosa que está ocurriendo ya hace 6 7 años. Cada rato cambian las reglas. Comodidad, yo no veo comodidad tampoco, porque unos impuestos puedes pagar en el banco, otros impuestos estás obligado a pagar en el banco. La boleta del pago se genera en el día y solamente se puede usar ese día. No podés vos generarte una boleta de pago hoy y usarla en 5 o 6 días para programar algo. No hay comodidad. Economía, para nada, porque el contribuyente tiene una presión tributaria individual o carga tributaria individual altísima, por más que no tenga capacidad contributiva. Y otros sectores no tienen presión tributaria individual alta y sí tienen capacidad contributiva. Principales escuelas dedicadas a la actividad financiera estatal. Es importante mencionar esto porque el estudio de los impuestos se desarrolló en estas tres principales escuelas de pensamiento. La primera es la escuela de Manchester, que discurrió en Inglaterra y Francia en el siglo XIX y era de corte individualista. Al mismo tiempo también teníamos la escuela de la hacienda social, que existía en Alemania también en el siglo XIX y era de corte colectivista. Luego, la escuela del socialismo de cátedra del Estado, también Alemania siglo XIX y de corte colectivista. ¿Por qué se le llamaba socialismo de cátedra? Eso en alemán tiene un poco una connotación peyorativa, porque se dice Kathedersozialismus, como si alguien está escribiendo en el pizarrón las reglas de la gente sin salir al campo. Por eso le llamaban, esos son unos socialistas de cátedra que no entienden la realidad. Pero ellos sí eh, lograron imponer sus ideas y que siguen vigentes hasta hoy día. Este señor, Adolfo Wagner, era el principal exponente de esta escuela del socialismo de cátedra y también de la escuela de la hacienda social. El famoso Adolfo Wagner, Adolf Wagner. Nuestra doctrina nacional de las finanzas públicas, acá tengo la fuente, misma reconoce que los impuestos directos reconoce que los impuestos indirectos son controversiales. Dice la doctrina, esta clasificación ha despertado las mayores controversias en los estudios financieros, estando los que niegan toda validez hasta los que creen que es una de las clasificaciones básicas en el estudio de los impuestos. Qué simpático. No tiene asidero científico ni realista esta denominación de impuestos indirectos. Todo se basa en doxa, en una opinión doxática. Un señor dijo que esa es la base de que existen impuestos indirectos. El criterio de Adolfo Wagner es que los impuestos indirectos integran el costo. Fíjense, este señor en el siglo XIX y principio del siglo XX, inclusive todavía, estaba seguro de que integran el costo, eso es cierto, y que eso se trasladaba, porque dice, y esta carga se traslada o transfiere a los terceros consumidores. Él estaba creidísimo que uno alegremente puede transferir un costo al consumidor. Yo les pregunto, si eso se puede hacer, ¿por qué no nos repercutimos cada mes un auto 0 kilómetros? Total, se puede repercutir alegremente. Bueno, obviamente ellos estaban trabados en la teoría del valor objetivo que considera que los costos y que los precios se forman por los costos. Esto es una prueba de que pensaban eso. Están los que niegan toda validez y acá marqué integran el costo. ¿Qué es el IVA? El IVA es una especie particular del impuesto a las ventas que permite deducciones excepcionales y creación de crédito fiscal, lo cual ayuda a la formalización, puesto que alienta al contribuyente a pedir facturas legales para sus gastos deducibles. Gastos estos que son excepcionales. Entonces, este impuesto a la venta es un impuesto a la venta especial que permite deducciones
pero deducciones excepcionales, que solamente podés usar si vas a pagar algo encima. Es algo muy parecido a los sistemas de marketing del supermercado, en donde uno a cierta hora puede ir al super y consigue puntos de descuento. Y esos puntos de descuento solo los puede usar en el mismo super en ciertas horas, si es que va a pagar algo o comprar algo en ese super. Es bastante parecido a ese sistema, el sistema del IVA. Y lo bueno para el fisco es que alienta a la formalización porque el contribuyente se ve obligado a pedir facturas. ¿Para qué? Para juntar puntos de descuento, que son excepción. Acá tenemos una ilustración de cómo era antes del IVA, por eso dice ahí, ante IVA. Ahí una persona vendía, por ejemplo, por 11 millones y guardaba eso en su bolsa de la venta bruta. Cuando llegó el IVA, post-IVA, la misma persona seguía vendiendo por 11 millones, pero no mandaba 11 millones a su bolsa de renta bruta porque se desprendía el 10% y lo mandaba directo a la SEP. Con los descuentos que son excepcionales. Ni pongo los descuentos ahí porque son excepcionales, que son el crédito fiscal. Entonces acá ya se ve el impacto del IVA para un contribuyente. 10% ya no va a la venta bruta, sino que va directo al fisco. 10% de la venta. ¿Qué tipo de impuesto es el IVA? Continuamos entonces. Es una especie de impuesto a la venta. Incluye la venta de bienes y servicios. Grava también además la importación de productos. Pero el sabio Jainok afirma que se puede hacer que cualquier cosa signifique lo que sea. Y tenemos así que un impuesto a las ventas pasó a llamarse impuesto al consumo en todo el mundo, alegremente. Acá tenemos un extracto, un recorte de nuestra ley del impuesto a la venta del año 69, no, del año 68, ley 69 del año 68. Ahí se le llamaba por el nombre correcto, impuesto a las ventas. El hecho generador era la venta. En el año 91 aparece la ley 125, a ella se le llamó impuesto al consumo o se lo clasificó dentro de los impuestos al consumo, siendo que el contribuyente no es el consumidor, sino que el vendedor. Y luego apareció la 6380 en el año 2019 y ahí también se fijó la categoría impuestos al consumo. Acá se puede ver claramente cómo un impuesto a las ventas pasó alegremente a llamarse impuesto al consumo. ¿Por qué? Porque un señor dice que historia del IVA. ¿Cuál es la ley que lo crea y lo rige? No se sabe cuál fue el primer impuesto a las ventas, pero ya en tiempos de la colonia existían impuestos a las ventas, como la alcábala. Boya, Cisa, Gabela, Almo, Caripazgo eran también nombres de impuestos de esa época. Toda clase de nombres tenían. En el siglo XIX, los prusianos, bajo la escuela del socialismo de Cátedra, Katheder Sozialismus, tenían un impuesto a las ventas llamado Umsatzsteuer. Más adelante apareció este personaje muy importante para el IVA, llamado Georg Wilhelm von Siemens. Era uno de los empresarios de la famosa industria Siemens. Era un industrial alemán de mediados de la segunda mitad del siglo XIX y principios del siglo XX. Este señor observaba que quienes le vendían insumos pagaban impuestos a las ventas luego de que Georg Wilhelm von Siemens los compraba. También observó que luego de que él mismo agregaba valor o insertaba esos insumos comprados a sus propios productos industriales, debía pagar él mismo también un impuesto a las ventas al Estado luego de cada venta. No era nada tonto Georg Wilhelm von Siemens porque se dio cuenta que el Estado llevaba mucha plata. Cuando él compraba, los vendedores tenían que pagar impuesto a la venta ya. Y cuando él vendía, otra vez, él debía pagar impuesto a la venta. Este empresario criticó que cada vendedor de la cadena de insumos ya pagaba un impuesto a las ventas y que eso elevaba muchísimo el costo de los insumos. Obviamente que para creerlo debía aceptar también la teoría del valor intrínseco o debía encontrarse en un infierno de control estatista dentro del cual él mismo se encontraba obligado a comprar los insumos encarecidos artificialmente por un impuesto a las ventas. Pero eso, mis queridos amigos, no existe. No existe el comprador obligado porque ahí deja de ser mercado, porque es justamente el intercambio libre y voluntario el que sucede en el mercado, no el intercambio obligado.
En eso se traban muchas personas pensando de que uno está obligado a comprar algo. Nadie está obligado a comprar algo en el mercado. Acá vemos un teléfono de aquella época y yo me imaginé que este señor fabricaba esos teléfonos y pensaba así. Acá hay una ficción de lo que le pasaba a este señor Georg Wilhelm von Siemens. Supongamos que él compraba por separado los componentes de este teléfono antes, que luego él armaría y vendería. Compraba el cableado por 5 marcos. Él calculaba en su mente que ahí había un impuesto integrado del 10% como suposición, que serían 0,45 marcos. Entonces él compraba por 5 marcos, pero ya calculaba que el Estado llevaba ahí 0,45 marcos. Luego compraba los componentes integrados, como esta rosca y los herrajes, y eso supuestamente le pudo haber costado 10 marcos. También él calculaba, ahí ya hay un impuesto de 0,9 marcos. Luego él compraba la carcasa también aparte de otro proveedor, que le costaba, por ejemplo, 15 marcos. Y eso también, según sus cálculos, ya tenía un impuesto integrado de 1,36 marcos. Finalmente, él sumaba todos sus costos y le daba 30 marcos. Y el costo, el impuesto a la venta integrado en esos 30 marcos, el 10% incluido, como le llamamos al IVA también acá, sería 2,71 marcos. Luego él calculaba su resultado después de su venta, el costo era 30 marcos y el precio de venta 60 marcos. Cuando él vendía por 60 marcos este teléfono, que yo no sé si vendía por 60 marcos, eso es una ficción. Entonces él otra vez tenía que pagar un impuesto a la venta de 5,45 marcos por la venta. Entonces él no se quedaba con 30 marcos, porque tenía que entregarle rápido al fisco 5,45 marcos, que le parecía seguramente mucho, como a todos los que pagamos IVA. Entonces él dijo, a la pucha, qué lindo sería que yo pudiese descontar al menos ese impuesto que ya se pagó al Estado, que pagaron mis proveedores al Estado. Igual yo pagaré algo, porque no soy renuente a pagar impuestos, pero podría descontar algo y encima me vería alentado a juntar comprobantes. Entonces él ahí en 1918 tuvo la idea de crear un impuesto a la venta, pero que permita deducción. Y él vio que la diferencia era interesante, casi la mitad seguramente. Eh, se pagó, los vendedores pagaron 2,71 marcos, él tiene que pagar 5,45 y con su nuevo plan podría terminar pagando solamente 2,74 marcos. Algo así era el pensamiento de Georg Wilhelm von Siemens. En algún momento, los críticos también llamaron a este fenómeno de impuestos encadenados en productos de una línea de procesos efecto cascada del impuesto. Habrán escuchado eso, efecto cascada del impuesto. Y Georg Wilhelm von Siemens se ocupaba de criticarlo. No sé si con esa denominación, no sé si él le llamaba ya efecto cascada del impuesto. Él lo criticó en 1918 junto también a su hermano, a un hermano suyo, o medio hermano, llamado Carl Friedrich von Siemens, quien continuó con la posta de la crítica al Umsatzsteuer. Luego del fallecimiento de Georg Wilhelm von Siemens, Carl Friedrich von Siemens criticó también al Umsatzsteuer, que era el impuesto a las ventas, porque no existía IVA. El IVA es un impuesto moderno, pero modernísimo. Antes solamente existía impuesto a la venta, que en alemán se le llama Umsatzsteuer. Por otro lado, más adelante, el economista y educador estadounidense Thomas Sewell Adams, 1873 a 1933, creía que el VAT, Value Added Tax, o IVA, impuesto al valor agregado, es la traducción directa, sería una mejor versión del impuesto sobre los ingresos de las corporaciones, que ellos le llamaban Corporate Income Tax. Se estaba ya desarrollando el concepto del IVA, pero todo sobre las ideas de Georg Wilhelm y de su hermano Carl Friedrich. También el estado de Michigan en Estados Unidos implementó en 1953 un impuesto parecido al IVA llamado BAT, Business Activities Tax. Ahí se fue formando el IVA. La variación moderna del IVA, las fuentes siempre están ahí abajo, si pueden corroborar, quieren corroborar. La variación moderna del IVA fue implementada por primera vez
por Francia en 1954 en la colonia Costa de Marfil. Reconociendo el éxito del experimento, los franceses lo introdujeron en 1958 y Maurice Lauré, el director adjunto de la Autoridad Tributaria de Francia, acá está el nombre de la autoridad, implementó el IVA el 10 de abril de 1954, aunque el industrial alemán Wilhelm von Siemens propuso el concepto en 1918. Inicialmente dirigido a las grandes empresas, eso también hay que tener en cuenta. Inicialmente esto estaba dirigido a las grandes empresas. Esta idea de deducir costos así y pagar igual, pero pagar un poco menos, no era para todos, o ni menos para los prestadores de servicios y menos aún para los alquileres. Esto era para empresas fabriles, industriales, gigantes, enormes, inicialmente dirigido a las grandes empresas. Se extendió a lo largo del tiempo para incluir a todos los sectores empresariales. En Francia es la fuente más importante de financiación estatal y representa casi el 50% de los ingresos estatales. Imagínense, justo dijo el senador en un programa hace unos días, hace unas semanas, que el 50% o el 80% le llamaba él, de los ingresos estatales, tributarios o fiscales son en concepto del IVA. Se repite, en todos lados es así. Es un impuesto que recauda demasiado mucho. Si en Francia es el 50%, acá también es el 50%. Entonces, hay que resaltar esto. Muchos países europeos promulgaron un IVA en las décadas de 1960 y 1970, otros países siguieron en la década de 1980 y posteriormente Siegbert Knudsen, un destacado experto en IVA de la Universidad de Maastricht de los Países Bajos, calificó su difusión como el evento más importante en la evolución de la estructura tributaria en la última mitad del siglo XX. Estamos ante nada más y nada menos que ante el evento más importante en la evolución de la estructura tributaria de la última mitad del siglo XX. Es lo más importante que se creó en materia tributaria es el IVA. Por eso es que hay que protegerlo tanto desde el Estado. Es lo que más trae plata. Murray Newton Rothbard comprendía cómo funcionan los impuestos a la venta. Y en su época se estaban implementando justamente impuestos a la venta y desarrollando también análogos al IVA moderno. Por eso es tan interesante Murray Newton Rothbard. Él vivió todo ese cambio y lo criticó y lo analizó. Rothbard estableció o mencionó la primera ley de la incidencia desde el punto de vista económico, y esta indica que no se puede repercutir un impuesto. Tan claro, refiriéndose a que si alguien repercute costos atropellando el precio del mercado, estaría trabajando contra las leyes del mercado, lo cual implicaría un castigo del mismo mercado, y por ello no se podría repercutir un impuesto. O sea, él no, desde mi punto de vista, yo lo interpreto así, no dice que es imposible repercutir un impuesto, porque cualquiera puede alzar su precio. Como yo dije, hoy yo voy a intentar repercutirme un 0 kilómetros este mes, a ver si puedo. Puedo probar, pero me va a castigar el mercado y voy a salir perdiendo yo. Por eso dice, él no se puede repercutir. Yo le pondría ahí una palabrita, le cambiaría, no se debe repercutir un impuesto, porque uno será castigado. A eso se refiere Murray Newton Rothbard. En Paraguay, el IVA como tal, con ese nombre, se introdujo luego de la implementación de la Ley 125/91, aproximadamente en el año 1992. No obstante, antes de ello existía el impuesto a las ventas, que yo ya les mostré antes, Ley 69/68, cuya principal diferencia con el IVA es que no se permitían deducciones especiales. Era un impuesto a la venta puro, así como el Umsatzsteuer, nuestro impuesto a la venta, Ley 69. Acá otra vez, cómo fue mutando la denominación, esto ya lo vimos. ¿Cómo se determina el IVA débito fiscal y el crédito fiscal? Bueno, voy a hacer una ejemplificación de este caso. Ejemplo, soy contador de una buena empresa y facturé 100 millones de guaraníes el mes pasado. El Estado presume que mi facturación incluye IVA, que en realidad no es IVA, no es impuesto al valor agregado, eso ya es un nombre de marketing. Es impuesto a la venta, un impuesto a la venta especial. El Estado presume que incluye mi venta, impuesto a la venta al 10%, por ello al mes siguiente, según calendario perpetuo de vencimiento del RUC, yo estaré obligado a pagar ese 10% del IVA incluido en mi facturación de venta. Si facturé 100 millones,
9.090.909, el fisco presume que tiene que cobrar. Eso debo pagar al fisco, si no, demuestro lo contrario. El fisco excepcionalmente me permite deducir algunas cosas, como gastos de salud, en el caso de los servicios, y compra de útiles de oficina. Por ello me veo alentado a juntarlos. Mis gastos de oficina alcanzaron 770.000 y mis gastos de salud 230.000. Por ello mis gastos profesionales deducibles alcanzan 1.000.000. Y el fisco me permite deducir el IVA exhibido en esas facturas, que no es 1.000.000, es mucho menos. Y ese IVA sumado alcanza 90.909. 90.909 guaraníes. Entonces mi débito fiscal por mi superventa es de 9.090.909 y mi crédito fiscal es de 90.909. Yo puedo entonces deducir estos 90.909 guaraníes, quedando una diferencia de 9 millones. Y eso debo pagarle al fisco al día del vencimiento de mi obligación en un banco. Si no lo hago, se genera una multa de 50.000 guaraníes, más multa por mora mensual, más interés diario, superior a cualquier préstamo de banco de plazo. Eso es así para que no se puedan cubrir impuestos con préstamos. Es una estrategia del fisco no permitir que uno pueda prestar plata para pagar impuestos. Siempre el interés del impuesto es superior al interés del banco. Entonces acá una ejemplificación más gráfica. Esta sería mi factura, en donde yo hice una asesoría contable por 100 millones y debo discriminar el IVA acá a modo de exhibición, es una exhibición eso, de un costo. Podría poner también los costos de mis útiles y de mis papeles que he gastado, pero no, el IVA es lo que estoy obligado a exhibir. Entonces exhibo acá 9.090.909. Eso le va a servir, eso le va a servir a la empresa que me facturó a mí otra vez. Por otro lado, luego de mi cálculo que ya expliqué, debo entregar al fisco 9 millones de guaraníes con esta clase de boleta de pago que se genera en el sistema tributario Marangatú y se paga a través del banco. Se puede pagar por vía electrónica o en ventanilla. De acuerdo a la diapositiva anterior, ya se explicó que había un crédito fiscal que fue de 90.909. Por eso no pago totalmente los 9.090.909. Así es como funciona el IVA. Es un dinero que yo generé, es una venta mía, fruto de mi trabajo, que yo debo entregar al fisco. Diferencia con otros impuestos. En Paraguay tenemos los siguientes impuestos. Los que están en rojo son impuestos municipales cobrados por municipalidades y el resto impuestos fiscales cobrados por la SEC. Impuesto inmobiliario, impuesto adicional a los baldíos, impuesto adicional a los inmuebles rurales, los cobra la municipalidad. IRE, IDU, IRP, INR, IVA, ISC son cobrados por la SEC. El IVA y el ISC son impuestos a la venta, ambos. Ambos son impuestos a la venta. El IVA se llama impuesto a valor agregado, porque le pusieron así, y el ISC se llama impuesto selectivo al consumo otra vez. Pero no es un impuesto selectivo al consumo, es un impuesto a la venta directo. Este sí no tiene deducciones. El impuesto selectivo al consumo es el Umsatzsteuer, ese del que estábamos hablando. Y debería llamarse impuesto a la venta directamente. Pero suena mejor seguramente impuesto selectivo al consumo. Voy a tratar de deshacer esta anotación que hice. Control Z no te da eso. Voy a probar con Control Z. No, estoy No, haciendo. tenés que buscar la barra Sí, de tengo la barra. búsqueda. Y ahí hay un borrador. Hay un borrador. Sí.
A la puta, no están los O dos. si no, creo que hay una flechita de deshacer también. Voy a buscar, si me aguantan un ratito. Sí, sí, cero drama. Espectacular, Klaus. Muy interesante, che. Se dan cuenta lo sofisticado, cada vez más sofisticado el tema del robo desde el Estado con con los impuestos. Sí, ahí está deshacer. Qué suerte. Bien, Ahí está. genial. Entonces voy a continuar. El título es ¿Se puede repercutir el IVA? Desde el punto de vista legal, la repercusión unilateral voluntaria de una obligación legal es imposible. El impuesto es un vínculo jurídico entre sujeto activo Estado y sujeto pasivo contribuyente de derecho. Se puede transferir entre partes la obligación impositiva por contrato. Eso se puede hacer, pero el Estado seguirá persiguiendo al contribuyente de derecho. Yo no puedo decir, ay, yo no voy a pagar mi impuesto y que pague fulanito. No, yo siempre voy a ser el que tiene que pagar el impuesto, el obligado, sujeto obligado. Yo puedo hacer un contrato con fulanito. Fulanito, el mes que viene vos te obligás, según este contrato, a pagar mi impuesto y nos ponemos de acuerdo porque estamos bajo el principio de autonomía de la voluntad y vos conseguís un beneficio también con esto. Eso sí yo puedo hacer, pero eso al Estado no le interesa. El Estado a mí me va a perseguir por su impuesto, por mi impuesto que yo le debo pagar al impuesto. Bajo la idea o expresión de deseo de que el contribuyente obligado de derecho sería capaz de trasladar costos a su cliente, se introdujo a la jerga de las finanzas públicas el concepto de contribuyente de hecho. Esto se estudia también en finanzas públicas y es un término infeliz en realidad porque está basado en una opinión doxática. Está basado en un señor dice que existe el contribuyente de hecho. O sea, existe el obligado, pero no es a él a quien le afecta el impuesto, dice esta teoría. En realidad le afecta al cliente, quien supuestamente soportaría la carga del impuesto, pero sin obligación. En realidad, el único límite legal para alzar un valor por encima del precio del mercado que yo conozco está establecido en el artículo 671 del Código Civil, que es la teoría de la lesión. Y el artículo este dice, si uno de los contratantes obtiene una ventaja manifiestamente injustificada, desproporcionada, con la que recibe el otro, explotando la necesidad, la ligereza o la inexperiencia de éste, podrá el lesionado dentro de 2 años demandar la nulidad del contrato o su modificación equitativa. La notable desproporción entre las prestaciones hace presumir la explotación, salvo prueba en contrario. ¿Qué significa? Esta teoría de la lesión evita los abusos entre el vendedor y el comprador o el aprovechamiento. Justamente dice ligereza. Si viene una persona que no está en sus cabales y yo le engaño, entonces ahí existe un límite que es el artículo 671. Pero yo puedo vender más caro o puedo vender más barato y no lesionarle a nadie. Y eso sigue siendo el fruto de mi trabajo. Lo que no puedo hacer, según la ley, es vender extralimitarme, según este artículo. Ese artículo le protege a un consumidor ante los fraudes del vendedor prácticamente, pero no es el caso acá de la repercusión. Cuando yo vendo algo más caro, yo no estoy repercutiendo. Yo estoy trabajando mejor o estoy haciendo un buen servicio, por eso me pagan más caro. Desde el punto de vista contable, la renta es riqueza que se obtiene restando los costos y gastos a la venta o ingreso. Pero el fisco exige, y la técnica contable lo permite, que se dé contablemente al IVA el trato de ingreso extra o ingreso foráneo o caja paralela externa a la del contribuyente. Esta ficción contable llega al punto de que en los formularios del impuesto a la renta, donde se exhiben todos los ingresos y egresos totales, ya ni se exhiba, tanto para ingresos como para egresos, la porción correspondiente al IVA. El fisco obligó a los contadores, y los contadores lo pueden hacer, a realizar una ficción contable de darle un tratamiento extra al IVA. El mismo contador al IVA le suele tratar como caja externa.
no como un ingreso propio. ¿Por qué? Porque los formularios lo exigen. Inclusive cuando uno presenta su formulario de impuesto a la renta, ahí no aparece el 10%. Los del banco saben eso y saben que si ahí aparecen 100 millones o 90 millones que aparecen, el tipo en realidad vendió 99 millones. Entonces, los mismos contadores hace muchos años ya están trabajando con la ficción contable de darle ese tratamiento al IVA. Entonces, un contador no entendido puede llegar inclusive a creer que el IVA no es ingreso. Un contador no entendido puede llegar a creer que el IVA no es ingreso, porque él día a día está trabajando con la ficción contable y dándole el trato de que es plata que otro viene y paga. Un contador entendido debería saber que la ficción contable que da el tratamiento de caja externa al IVA es solo una ficción contable y que ese IVA igual sigue siendo un ingreso y riqueza generada por el propio contribuyente, ya que los contadores estudian las teorías del valor, teoría del valor intrínseco, teoría del valor subjetivo, teoría intermedia, para entender que los precios no se forman unilateralmente por sus costos, sino bilateralmente en el mercado, dentro del cual pesan más las teorías del valor subjetivo y la teoría intermedia, quedando descartada la teoría del valor intrínseco que fue establecida por Adam Smith y desarrollada también por Carlos Marx. Un contador entendido sabe que el IVA es un componente más del costo de producción, el último costo, y se relaciona con el margen de beneficio de los bienes y servicios afectados y por ello es parte del fruto del trabajo del contribuyente, o sea, de quien emite la factura o boleta legal. El concepto de carga tributaria individual implica sumar el IVA débito pagado y los demás tributos. Si yo quiero calcular mi carga tributaria individual de todo el año, voy a juntar esa boleta que les mostré, que es ficticia, pero esa clase de boletas voy a juntar, además de mi impuesto inmobiliario, además de mi IRE y de todos los impuestos que pago, y voy a poder calcular cuánto he pagado de impuestos al fisco. Eso es científico, es matemático, es calculable, es trazable, y es así como funciona. La normativa fiscal prohíbe además declarar precios sin incluir el IVA en los comprobantes de venta. No puedo yo decir te voy a vender a 10.000 más el IVA. Por más de que en la jerga se escuchan esas sentencias de que existe con IVA sin IVA. Eso está prohibido. Hay una reglamentación que lo prohíbe y les voy a mostrar. No se puede agregar el IVA al precio. El IVA es parte del precio. La Resolución General 39 del 2020, en su artículo 10, explica que en las columnas de valor de venta previstas en las facturas, los precios deberán ser consignados con el impuesto incluido. El impuesto está incluido en el precio. Yo no puedo por encima del precio poner el IVA, según la tasa que corresponda y el pie de las mismas discriminarse en la liquidación del IVA. Ergo, el trabajo del contribuyente es IVA incluido. Recuerden el primer dibujito simpático que apareció cuando yo comencé mi presentación, de la persona antes del IVA y después del IVA. Antes del IVA vendía por un valor X y después del IVA vendía por el mismo valor, pero ya no se podía quedar con todo el dinero. Esa es la forma. Efectos económicos. Estábamos tratando desde el punto de vista legal, desde el punto de vista contable y ahora desde el punto de vista económico. Porque toda esta falacia en realidad se sustenta en la opinión doxática de algunos economistas. Nada más que eso. Acá la doctrina nacional, cuya fuente cito al pie, dice: el fenómeno de la redistribución. El impuesto es exigido a quienes se hallan en las situaciones consideradas por la ley como imponibles. Esa persona obligada a tributar por estar comprendida en el hecho generador es el contribuyente de iure, que sería el contribuyente de derecho, que está bien, él es el que tiene que pagar. O sea, la persona designada por la ley para pagar el impuesto. Y acá ya abren la puerta. Pero puede ocurrir que sea un tercero el que paga el impuesto, o sea, el contribuyente de hecho. Famoso contribuyente de hecho que para mí no existe. Por ello es necesario saber quiénes son los contribuyentes de hecho para saber sobre qué parte de la economía recae en definitiva la exacción fiscal. La transferencia de la carga impositiva, traslación, acá ya hablan de la traslación, y hace semanas estuve escuchando a un funcionario del fisco justamente hablando que la característica del IVA es que es un
sería un impuesto traslativo, que alegremente se traslada. Acá la traslación a veces es prevista por el legislador. Así la mayor parte de los impuestos al consumo son soportados por el comprador, pero son pagados al fisco por el vendedor, que los carga en los precios. ¿Se dan cuenta cómo piensan estos ingenieros sociales? Que uno eso le carga el precio directamente. En otros casos, la traslación se produce sin estar previsto por el Estado e incluso contra su voluntad, ya que aquellos quienes se quiere cargar con el peso impositivo logran transferirlo a otra persona. Ellos son omnipotentes y saben que eso se puede transferir de repente. Debe destacarse que los estudios sobre la repartición, y acá explican otra vez lo contrario, debe destacarse que los estudios sobre la repartición de hecho de los impuestos son relativos, ya que en la mayor parte de las cosas es casi imposible determinar con exactitud quién soporta el impuesto. Por un lado estaba diciendo que existe el impuesto, el contribuyente de hecho, y al final acá podemos leer que es casi imposible determinar con exactitud quién soporta el impuesto. Entonces, sobre esa base, llamémosle impuesto al consumo. Solo se sabe, dice, que algunos contribuyentes no pueden trasladar el impuesto directo que recae sobre los asalariados, que otros impuestos pueden ser trasladados fácilmente, por ejemplo, los impuestos indirectos o los productores. Habla de impuestos indirectos cuando que en realidad los impuestos indirectos no existen. Sé que existen otros que dificultosamente pueden ser trasladados, por ejemplo, los impuestos directos sobre profesionales agricultores sin que ello sea imposible. Por suerte, este mismo libro antes ya avisa de que es controversial el término de impuestos indirectos, cosa que ya exhibí antes. Se basa en una opinión doxática. Y hablando de economía, la economía no es una ciencia auténtica. Entonces, sobre algo que no es una ciencia auténtica, se armó todo este discurso de los impuestos indirectos. ¿Por qué no es una ciencia? También acá un doctrinario nacional dice, la economía es una ciencia, pero no en el sentido auténtico del término. Con eso a mí me basta. La economía dice, es ciencia, pero no en el sentido auténtico del término. Pues carece de un conocimiento causal y metódico de los hechos económicos, con los efectos de allí surgidos delante de la realidad económica. La economía observa, analiza, descubre las relaciones de causa-efecto, explica y permite la provisión y acción eficaz. Pero el mejor recetador de cómo salvar un país siempre es un economista. Y ahí justamente el doctor Hugo Vera era que dijo que hay un estudio que indica que los que más fallan serían los economistas. Todo ello lo comprobaremos durante su estudio. ¿Qué puede decirse de la acusación de que si la economía fuese en verdad una ciencia, todos los economistas serían ricos? Analiza Schleifer y Glasser. Y claro, porque si fuese ciencia, todos los economistas tenían que ser multimillonarios. Realmente. Hasta ahí les leo esto, cuya fuente está ahí abajo. Desde el punto de vista económico, por suerte, le tenemos a Murray Newton Rothbard, que sí las tenía claras. Él creó la primera ley de la incidencia y dice, no puede trasladarse ningún impuesto. Esto ya, acá hay doble negación, pero esto en sentido coloquial nomás, afirmando la negación. Quiere decir, él no puede trasladarse impuesto alguno. En otras palabras, ningún impuesto puede trasladarse del vendedor al comprador o al consumidor final. ¿Ven lo que dice Murray? No, ningún impuesto puede trasladarse, dice, del vendedor al comprador o al consumidor final. Fuente, Poder y Mercado, 1970, Murray Newton Rothbard. Y este es muy interesante. Acá le explica por qué. El precio de un bien se determina por el volumen de sus existencias y su plan de demanda en el mercado. El plan de demanda no se ve afectado por el impuesto. El precio de venta lo fija cada empresa en el punto de ingreso neto máximo y cualquier precio superior, si no varía el plan de demanda, simplemente disminuirá el ingreso neto. Por tanto, un impuesto no puede repercutirse al consumidor, porque la empresa va a estar trabajando mal. Va a perder si quiere alzar sus precios, va a perder clientes. Entonces, desde el punto de vista legal, ¿se puede repercutirse el IVA? Desde el punto de vista legal, no. La obligación es un vínculo directo. Desde el punto de vista contable, no. El impuesto es costo y carga tributaria individual.
Desde el punto de vista económico, no, según Murray Newton Rothbard, y sí, según otras fuentes doctrinales. Hay un asterisco acá, el ex discípulo de Walter de Rothbard critica póstumamente, podía haberle criticado en vida, pero apareció póstumamente la crítica, y él critica la primera ley de la incidencia de Rothbard. Y existen también otros doctrinarios que creen en la repercusión impositiva. Creen. Entonces, acá una pequeña caricatura de cómo funciona. Acá tenemos un vendedor que tiene que hacer su venta. Él vendió en realidad por 11 millones, que son 10 millones más un millón. Y este es el señor fulano que vino a comprar, que llevó su bien o servicio muy contento, y también el vendedor cobró el fruto de su trabajo muy contento y tuvo que pagar el 10% al fisco. Pero hay quienes se ponen a perseguir el dinero, los fondos, y dicen, no, está bien, el vendedor recargó en su precio y encima la plata es de fulano. Entonces se ponen a perseguir el billete, argumentando de que es de otra la plata que se usó para pagar el impuesto. Pues si vamos a perseguir el billete, podemos saltarnos una etapa hacia atrás más, porque esto es una transacción voluntaria. Acá es donde sucede el fenómeno. Y esa es una obligación involuntaria del vendedor. Y si nos ponemos a perseguir el dinero con el que fue pagado el bien y con el que el vendedor pagó el impuesto, vamos a tener este escenario. Está fulano, sí, fulano tenía la plata, pero fulano consiguió la plata de sultano, y sultano otra vez consiguió la plata de Mengano en algún trabajo. Y Mengano pudo haber conseguido del mercado. El mercado paga el impuesto, pero Mercado consiguió otra vez de Doña Perengana et al, y Doña Perengana et al consiguió la plata del banco, pero y el banco consiguió del BCP. Si vamos a usar esa lógica y nos preguntamos quién paga el impuesto, el BCP paga el impuesto al final, porque del BCP salió la plata. Entonces hay que tener en cuenta también este razonamiento. Y acá está un gráfico que suelen hacer los economistas. Eh, Se sabe que la curva de demanda tiene este tipo de pendiente de caída. Entonces, los economistas realizan estos dibujos de oferta y demanda y dicen que cuando la demanda es elástica, sucede esto, y cuando la demanda es inelástica, sucede aquello, y ahí hay más repercusión o menos repercusión. Pero ya que ellos también trabajan sobre ficciones, yo me hago la ficción de que está bien, la curva de demanda puede tener pendiente de esta naturaleza, pero en realidad la curva de demanda puede tener esos subes y bajas, que de hecho es así que se comporta la demanda. Y esos altibajos pueden suceder en periodos largos de tiempo. Ahí yo como ejemplo puse 5 años. Entonces en 5 años puede comportarse así y así la demanda, ¿verdad? Y cómo en base a ello se puede decir que un impuesto es indirecto y que lo carga el consumidor final. Puede haber demasiado mucho escenario porque al final esto está supeditado a fenómenos estocásticos y la curva de demanda tiene altibajos, necesariamente. Esto es para que si hay algún economista vea y analice. Yo no puse acá los triángulos de la suba de precios que suelen poner los economistas. Solamente puse de manera práctica y básica. Si hay algún economista puede hacer un interesante trabajo sobre eso y complementar. Finalmente, todos los tributos que la ley impone al contribuyente forman parte de su presión tributaria individual. Es falso que la obligación individual del contribuyente sea saldada por otro. Tanto el IRP, Impuesto a la Renta Personal, como el IRE y también el IVA son pagados por el contribuyente y son riquezas suyas y propiedad privada suya, y no del consumidor final que bajo el principio de la autonomía de la voluntad vino a servirse y satisfacer sus necesidades temporales, porque él así lo quiso.
¿Por qué se dice que el IVA repercutido, por qué se dice IVA repercutido e IVA soportado? El lenguaje jurídico de las finanzas públicas incluye términos como sujeto percutido, sujeto repercutido, contribuyente de derecho y contribuyente de hecho. El término IVA repercutido se refiere al IVA que supuestamente el contribuyente de derecho logra trasladar al consumidor final, supuestamente, siempre bajo su posición. También esos gráficos de los economistas, si ustedes se fijan, parten de la suposición de que se alzaron los precios. O sea, siempre se parte de la suposición de que se alzaron los precios. La palabra IVA soportado es más bien coloquial y se refiere al IVA que supuestamente el consumidor pagaría al comprar materia prima, al consumir, al ir de shopping o al hacer compras en el súper. O sea, lo que les fuere supuestamente repercutido. Entonces, esos son los términos del lenguaje jurídico. El, el IVA es una especie de impuesto a las ventas cuyo hecho generador es la enajenación. Y el IVA no es un impuesto al consumo, ya que para el consumidor no existe la obligación impositiva de pagar sobre su consumo. Llamarle impuesto al consumo al IVA es como llamarle a un sueldo gasto patronal. Es un mero truco retórico o falacia de petición de principio o expresión de deseo quizás. ¿Por qué falacia de petición de principio? Porque yo ya digo ya, el impuesto indirecto. Ah, indirecto implica que es indirecto, que otro paga. Por eso falacia de petición de principio. O expresión de deseo quizás, que favorece finalmente al marketing de las finanzas públicas, permitiendo elegantemente eludir eventuales aportes futuros a los estatales. Porque manteniéndose esta idea general, entonces los estatales pueden seguir contando por todos lados que ellos también pagan impuesto al ir de shopping y que ellos también pagan impuestos al cargar el combustible, como solemos escuchar. Sí, pagamos impuestos cuando vamos al súper, pagamos impuestos. Y yo pago impuestos también cuando voy al súper, pero pago impuestos cuando voy al súper entonces y pago también cuando pago en el banco fin de mes. Y ahí sí que pago. Ahí sí que pago el grueso. Más que la luz, el agua y el teléfono juntos de siempre. Los impuestos al consumo supuestamente son una especie de impuesto indirecto. El término de impuesto indirecto es un oxímoron, o sea, una contradicción en sí misma, ya que los impuestos por naturaleza son una obligación directa entre sujeto activo y sujeto pasivo. El asidero de esta denominación corresponde a opiniones dogmáticas y la trazabilidad del supuesto IVA repercutivo es científicamente imposible, ya que el quantum, valor de los supuestos pagos individuales del contribuyente de hecho, que sería el contribuyente de shopping, se termina diluyendo misteriosamente en la masa poblacional. Aplíquenle la navaja de Ockham a esto, o el principio de parsimonia. Imposible saber cuánto pagó cada cual. Se termina diluyendo eso misteriosamente en la población. La misma doctrina nacional admite que el término de impuestos indirectos es controversial. Y para mí resulta obvio que se trata de una tendenciosa estrategia de marketing de las finanzas públicas. Las finanzas públicas se nutren de riquezas que para el caso de los impuestos son siempre propiedad privada. Toda persona que produzca riquezas o tenga propiedad privada podrá ser víctima de expropiación de partes o porciones de su propiedad privada. El contribuyente obviamente también debería tener derecho a ver satisfechas ciertas necesidades mediante los servicios divisibles e indivisibles proveídos por el Estado. Aunque lo que parece regir es la teoría de la lucha de clases, ya que quienes detentan el poder tienen alta capacidad contributiva y no pagan o casi no pagan impuestos. El título es, ¿no son los contribuyentes más que agentes de recaudadores de impuestos para el Estado? Y acá tenemos que resaltar esto. Justamente los que tienen o detentan el poder son los que tienen altísima capacidad contributiva, ganan 50, 100, 200 millones, vemos a veces, y no pagan, o casi no pagan impuestos ellos realmente. El que tiene que pagar es el que cobra 5 millones al mes, 3 millones al mes, 10 millones al mes, 6 millones al mes, 10, 15, 20, esos son los que pagan IVA mensualmente 10%. En vez de cobrar 20 millones, cobran 18, 19, 18 por ahí.
En vez de cobrar 10 millones, quedan con 9 millones y pico. Esos son los que cada mes están pagando. Y la lucha de clases es muy interesante porque Pareto dice, voy a leer solamente lo que está resaltado, esto también se estudia en finanzas públicas, y dice que según esta teoría de la lucha de clases, los fenómenos económicos financieros no son más que expresiones de relaciones de poder económico y político. Esta considera el proceso cíclico del cambio en el poder político como una circulación de los mejores élites. Estas, llegados al poder, no tendrían intención de administrar con equidad, sino conservar el poder empleando varios medios, entre ellos una distribución de los impuestos que corresponde a los intereses egoístas de su círculo. El Estado, afirma Wilfredo Pareto, es sólo una ficción en cuyo nombre se imponen a los contribuyentes todos los gravámenes posibles y luego se gastan para cubrir no ya sus necesidades, sino las infinitas de la clase dominante. ¿No es entonces el Estado, concebido como órgano político supraindividual, el que gobierna efectivamente y elige en materia de gastos e ingresos, sino las clases dominantes que imponen al llamado Estado sus intereses particulares? Por ello, el Estado no es un ente superior y distinto de los individuos que lo componen, sino tan solo un instrumento de dominación de la clase gobernante. Para mí esto es cierto porque quienes pagan realmente impuestos son los no estatales. Y está también la realidad de que los estatales no deberían luego pagar impuestos porque se aumentan el sueldo y listo. Entonces, los estatales deberían estar libres de impuestos, pero tener un sueldo modesto sin capacidad contributiva. No deben ellos tener capacidad contributiva. Eso sería justo. Y la teoría de lucha de clases, si les interesa, está en Jean-Baptiste Say, el conde de Volney también, Franz Oppenheimer y Wilfried Fritz Pareto. Todos ellos se ocuparon de esta teoría, que para mí es la más acertada sobre el origen del Estado. ¿Qué otro método de adoctrinamiento desde el Estado? Otro método de adoctrinamiento desde el Estado para llenar los bolsillos de los políticos. Y bueno, saquen sus conclusiones. Hay un video de cierto senador paraguayo que se ufana de pagar impuestos a la renta personal e impuestos indirectos. Suena lindo, pero la mayor parte es retórica tendenciosa. O también es posible que el senador crea férreamente que paga sus impuestos al ir de shopping. Puede ser también. A continuación, el pago de IVA de un prestador de servicios independiente versus el pago de IVA de un funcionario estatal nombrado. Acá tenemos un contratado independiente que te puede cobrar 5.500.000. Cobró en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio. Y ahí abajo está lo que él paga por presunción ya al fisco. Lo que el fisco presume que es suyo. De 5.500.000, cada mes tiene que pagar 500.000. Al fin del año, incluyendo su aguinaldo, porque ni el aguinaldo se salva del IVA, porque en el sector privado no existe el aguinaldo y no está protegido tampoco para los prestadores de servicios. Entonces, fin de año, él cobró 71.500.000 y debe pagar en concepto de IVA, solo IVA, 6.500.000 por presunción. Supongamos que no hizo deducciones. Y el funcionario público nombrado, acá tenemos un jefe de sección o un senador que cobró también algo más, 30 millones y contribución fiscal mensual, nada, cero, 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 cero. Termina el año, cobró aguinaldo y todo, cero. Llevó 455 millones y no contribuyó nada. Entonces, ¿acaso es justo que este señor que cobró 71.500.000 en todo el año deba pagar este monto, siendo que este señor que cobró este monto no paga nada mensualmente? Tenemos también en la Constitución Nacional el artículo de la igualdad del tributo, el 181, que dice que la igualdad es la base del tributo. O sea, yo debería poder hacer una acción de constitucionalidad diciendo, no, a mí no me deben afectar los impuestos porque a otros que ganan mejor tampoco les afectan. Y acá tenemos la repartición de los impuestos del año 2020 y vemos justamente que el IVA se llevó el 52% de la torta, tal como en Francia también, que habíamos visto. Y por supuesto, casi todo se usa para pagar sueldos de esos funcionarios, que ellos creen que pagan el impuesto al ir al súper. Esto va a quedar seguramente grabado y van a poder analizar con detenimiento. Acá tenemos la gráfica de los contribuyentes actualizada a febrero de 2021 y vemos que solamente existen
757.965 contribuyentes, entre personas físicas y jurídicas que podrían estar pagando impuestos. Y no toda la población, porque estos son los contribuyentes. Acá tenemos que activos dentro del RUC tenemos 85.000 y personas jurídicas activas 72.278. Y esos activos, no los bloqueados y los suspendidos, los activos nomás, son los que podrían estar pagando impuestos. Entonces hay 757.000 contribuyentes con RUC que podrían estar pagando impuestos. Y después está la fuerza laboral, que son los empleados, que a través de su IPS y a través de los pagos adicionales que tiene el IPS también aportan al Estado. El número de la fuerza laboral que está asegurada es más o menos 780.000. Este es un dato del año 2017, pero está más o menos 750.000 más o menos. Y todos ellos generan también dinero para el Estado. Hay que notar que un empleado genera aportes estatales y eso también es el fruto de su trabajo. Acá tenemos lo que paga un empleado marcado en amarillo. Tenemos parte de su sueldo que va para el IPS. Tenemos otra parte de su sueldo que va también al IPS que es pagada supuestamente por el patrón. Pero es cierto, es pagada por el patrón, pero eso sí es fruto del trabajo del empleado, porque es parte del precio que el patrón está dispuesto a pagar por el empleado. En realidad, hubiese sido más lindo que el patrón le dé toda la plata al empleado y que el empleado se contrate un seguro él mismo, a donde él quiera y por el precio que a él le parezca. Luego está el aporte a CENEPA, 1,5% sobre sueldo, con 32.000 guaraníes cada empleado, por lo menos al Estado. El IPS, el aporte del 1% que va a SNTP y SINAFOCAL, que es un 22.000 más o menos. Cada empleado también aporta eso. Entonces, eso hay que tener en cuenta y dignificar también. ¿Qué es el CENEPA? Muy poca gente sabe que es, porque ni en su logo tiene su nombre. Gali justamente conocía. Este es el Servicio Nacional de Erradicación del Paludismo. Se lleva 32.000, casi 33.000 guaraníes por mes de cada empleado. Después tenemos el SNPP y la SINAFOCAL, que ellos sí en su logo tienen el nombre por lo menos. Y el IPS, que se lleva la mayor parte. Y el IPS es estatal. Así que si se paga 500.000, en realidad, según la ley de Sabás, debería valer más o menos 200.000 guaraníes nomás. Entonces, para finalizar, mi idea, que también la expuse en un diario de la Nación, para finalizar, puede ser que para un tecnócrata o obnubilado, o para un ferviente socialista de cátedra con ideas sesgadas, o para ciertos admiradores de la ingeniería social, y o para ciertos negadores selectivos de la naturaleza de las leyes del mercado, el IVA sea pagado por el consumidor final en un mundo de fantasía. Pero a la luz de la realidad, el IVA, que es fruto del trabajo del contribuyente, sigue siendo contribuido por el sacrificado contribuyente y no por el libre consumidor final, lo cual implica un altísimo grado de desigualdad contributiva entre el sector público nombrado, que no debe aportar mensualmente impuestos, y el sector cuentapropista, que sí debe aportar mensualmente impuestos. Es todo. Muchas gracias. Cualquier pregunta, estoy a la orden para responder desde ahora.